Trump capturó al presidente venezolano y ahora el presidente Trump declara, abro comillas, que los Estados Unidos van a dirigir la nación de Venezuela hasta que se logre un traspaso de poder seguro, apropiado y sensato. Ahora no voy a hablar del lado político de esto, porque no soy un experto en eso, pero quiero hablar de cómo esto va a impactar su dinero, sus inversiones y cómo esto impacta el petróleo. Ya que Venezuela posee las reservas petroleras más grandes del planeta, tienen más petróleo que Arabia Saudita y poseen 4 veces más petróleo que los Estados Unidos. Y sabemos que ahora Estados Unidos desea lucrarse con el crudo venezolano. ¿De qué manera lo sabemos? Podemos escuchar lo que dijo Trump. Esto es lo que dijo, cito, vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza del subsuelo, es decir, petróleo. Esa riqueza irá al pueblo venezolano y las compañías petroleras son para aquellos que se encuentran fuera. Y también se destinará a los Estados Unidos de América como compensación por los perjuicios que nos infligió esa nación. Quiero hablar de lo que sucede en este video. ¿Cómo impactará inversiones y petróleo y su relación con China? Hay mucho en juego. Por eso digo que en 2026 la economía cambia rápido. Esto impactará cómo se mueven las inversiones en 2026. Hablemos de cómo Venezuela llegó aquí. Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del mundo. Hace décadas, muchas naciones como Estados Unidos tenían empresas en Venezuela que estaban extrayendo y obteniendo ganancias, es decir, petróleo, del suelo. Pero eso cambió en 2007 porque el entonces líder de Venezuela, Hugo Chávez, decidió nacionalizar la industria petrolera, y eso significó que les arrebataron los activos petroleros a estas empresas, a Exxon y a ConocoPhillips. Echaron a estas empresas y declararon que ahora pertenecen al gobierno venezolano. Pues bien, transcurrió un tiempo, y luego, en 2017, durante el último periodo del presidente Trump, durante su última legislatura, impuso sanciones a Venezuela, lo que dificultó que los mercados internacionales, las compañías internacionales, hicieran negocios con Venezuela. Ahora, también deben comprender que Venezuela posee estas gigantescas reservas de crudo. Tienen toda esta fortuna. Pero están pasando apuros financieros, y la razón es que no tienen la capacidad de producir y extraer el petróleo del subsuelo, porque la infraestructura ahora está muy vieja. Y aquí es donde Trump ha respondido a eso. Esto dijo Trump, cito, nosotros, construimos la industria petrolera de Venezuela con talento, impulso y habilidad estadounidenses y el régimen socialista nos la arrebató. Y así, lo que vimos es que en los años 90 y principios de los 2000, Venezuela bombeaba unos 3,5 millones de barriles de petróleo diarios. Eso fue hace 20 años. Ahora vemos menos de 1 millón de barriles diarios. Esto es menos de 1/3 de la producción diaria de petróleo. Y por esto Venezuela ha sufrido mucho en su economía. Y es aquí donde ahora el presidente Trump quiere cambiar eso. Y esto es directamente de lo que ha dicho el presidente Trump. Escuchen lo que está diciendo. Cito, haremos que nuestras muy grandes empresas petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren en Venezuela, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y comiencen a generar ingresos para la nación. Sí tenemos que hacerlo. Así que, ¿qué ocurre? Venezuela posee estas vastas reservas de crudo, pero no pueden extraerlo debido a su infraestructura anticuada. Además, muchas petroleras estadounidenses han sido expulsadas de la economía venezolana. Bueno, ahora parece que Venezuela está bajo control de Estados Unidos. Bajo este control de las empresas petroleras estadounidenses como Exxon o Chevron podrían ahora volver a Venezuela para reconstruir sus oleoductos y su cadena de suministro de petróleo, lo que entonces comenzaría a extraer esa riqueza, entre comillas, ese petróleo, del subsuelo y ponerlo en manos de todos esos negocios. ¿Qué relación tiene esto con China? Porque después de que Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela, China intervino y se convirtió en el mayor comprador de petróleo de Venezuela. En 2025, China compró el 80% del petróleo exportado por Venezuela.
Y lo que China ha estado haciendo es intentar introducirse en América Latina, en naciones como Argentina, en países como Venezuela, invirtiendo su capital allí. Ahora que entra EEUU y controlando Venezuela, no solo significa que Estados Unidos puede entrar y controlar las reservas de petróleo, sino que también significa que están expulsando a China de Venezuela. Sabemos, y haré más videos sobre esto esta semana, que las economías de China y EEUU compiten por ser la potencia económica mundial. Así que Estados Unidos no solo está haciendo esto como una forma de obtener petróleo para ellos, sino también, en cierto modo, para perjudicar a la economía china. Ahora la pregunta que todos se hacen es, ¿qué implicará esto para los precios del petróleo? ¿Qué significará esto para las inversiones? Pues bien, los futuros de petróleo no operan el fin de semana, así que especulamos, pero no sabremos nada hasta el lunes, hasta que empiece la semana. Pero lo que podemos anticipar es si las cosas avanzan como dice el presidente Trump. Veremos a más empresas estadounidenses entrar en Venezuela y empezar a producir más petróleo, aumentar el suministro de petróleo. Si empiezas a aumentar la oferta de petróleo, eso puede hacer bajar el precio del petróleo. Y eso no significa que no pueda haber algún tipo de shock de precios intermedio, porque cada vez que ves tensiones geopolíticas, cambios geopolíticos, eso puede crear shocks. Eso puede generar temor, y la gente puede entonces elevar el precio de ciertos activos, ya sea oro o petróleo, a causa del miedo. Pero si Estados Unidos continúa manteniendo el control de Venezuela, entonces podríamos ver mucho más petróleo siendo producido bajo la discreción de Estados Unidos. Si vemos más petróleo siendo producido, más oferta de petróleo, eso podría bajar el precio del petróleo. Y la razón por la que eso importa es porque los precios del petróleo impactan todo. No son solo los precios de la gasolina. Los precios del petróleo afectan los precios de todo. Porque cuando adquieres tus víveres en Walmart, esos comestibles tuvieron que ser enviados, transportados desde una granja en Arizona o en México o en algún lugar. Luego tuvieron que ser transportados a un almacén, que luego fue transportado a Walmart. Y esos transportes requieren petróleo. Requieren gasolina y muchas industrias requieren petróleo para operar sus industrias, para operar su manufactura, para operar sus procesos. Así que los precios del petróleo no solo afectan los precios de la gasolina, impactan muchas industrias distintas y lo que el presidente Trump ha intentado hacer es reducir los precios del petróleo. Y ahora, si la administración Trump controla la producción petrolera de Venezuela, pueden aumentar considerablemente la cantidad de suministro de petróleo que proviene de Venezuela, lo que puede cambiar los precios del petróleo. Ahora, en cuanto a las oportunidades de inversión, sí, las empresas petroleras en los Estados Unidos ahora tendrán la capacidad de hacer más negocios en Venezuela. ¿Las beneficiará? ¿Las perjudicará? Bueno, en teoría, si tienen más oportunidad de hacer más negocios, los beneficiaría. Pero tendremos que esperar y ver qué pasa, porque además, cuando hay inestabilidad geopolítica, eso puede complicar las cosas, y esa es la parte que no comprendemos. Ahora, quiero mencionar una cosa antes de seguir adelante con esto, que, por un lado hablamos de dinero e inversiones, pero por otro hablamos de vidas humanas. Y esa es la parte que a menudo se ignora cuando hablamos de dinero e inversión, porque nos obsesionamos mirando los dólares, pero olvidamos la moral, olvidamos las vidas de la gente. Y esa parte hace difícil hacer este contenido, porque no nos damos cuenta de que las vidas de las personas están en juego y cuántas personas son impactadas por grandes cambios como este, porque solo nos centramos en la oportunidad de inversión. Solo quiero aclarar que cuando hago estos videos, entiendo que mi formación es estudiar el aspecto financiero de las cosas, y por eso intento hablar de eso. Pero solo quiero señalar y asegurarme de que entiendas que para hacer una buena inversión para ti, debe tener 3 tipos de lógica. Debe tener sentido legal, es decir, que sea una oportunidad legal. Debe tener sentido financiero, lo que implica que puedes obtener ganancias de ella. Pero también debe tener sentido moral, que se alinee con tus valores. Yo no juzgaré tu moral, quiero que tú lo hagas. Pero solo quiero que entiendas que cuando tomes tus decisiones de inversión, entiendas ese trío, legal, financiero y moral. Así tomas tu decisión, porque la realidad es que ahora pasarán muchos cambios. Este es un gran cambio que acaba de ocurrir con la entrada de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente. Las cosas seguirán cambiando e impactará no solo los precios del petróleo, no solo las inversiones, sino que afectará a muchas partes distintas del mundo porque estamos viendo mucha tensión geopolítica, no solo con Venezuela, sino también con países como China y Rusia. Hay muchas cosas en juego. Y sí, es tu trabajo protegerte a ti mismo y proteger tu dinero. Por eso estoy organizando mi taller gratuito el 13 de enero. Así ves cómo cambian las oportunidades y dónde específicamente se mueve el dinero y cómo crean oportunidades de inversión.
pero solo quiero que entiendas que muchas cosas están cambiando. Y sí, es importante que cuides tu dinero. Sí, es importante que estés al tanto de cómo cambian los mercados, pero también entiende el aspecto moral de cómo inviertes. De esa manera, puedes encontrar las oportunidades de inversión adecuadas para ti. De nuevo, no estoy aquí para juzgar tu brújula moral. Solo quiero que entiendas que cuando inviertes tu dinero, es fundamental que tus inversiones tengan sentido legal, financiero y moral. Espero que ahora entiendas mejor la situación en Venezuela. Mantendré informada en este espacio. Y con esto en mente, los estaré esperando en YouTube el día de mañana.